Hay siempre un ruido de fondo, ¿eh? Sí, de momento se Como de siente radio. como un ruidito, ¿no? Sí, 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 hay un ruido, sí. Igual cuando empiece a exponer Marcelo, vamos a apagar los micrófonos y escuchamos, como para que no Bueno, vaya a haber ningún ruido. Bueno, les damos muy buenas tardes, como todos los viernes, durante este mes de octubre y lo que se extenderá también durante el próximo mes. Estamos compartiendo este ciclo de charlas en clave peronista con la participación de compañeros y compañeras del Movimiento Nacional que consideramos fundamental para abordar los temas de la causa nacional. Temas que atraviesan, por un lado, propiamente lo que tiene que ver con nuestra nación, nuestro país, pero obviamente ante el reseteo hacia un nuevo orden mundial y las consecuencias para la nación argentina, para la región, venimos abordando los temas referidos a la geopolítica, a la incidencia que tiene el globalismo en definiciones que atraviesan precisamente las medidas de gobierno, en una época donde nos preocupa enormemente que esta agenda se imponga incluso en los gobiernos nacionales, ¿no? Algunos de los temas que hemos estado abordando, tanto con el compañero Miguel Barrios, algunos de los temas que también ha aportado la compañera Isia Ricalde cuando hablábamos de el globalismo como cabeza de playa en el movimiento nacional, la participación también que hemos tenido del compañero Olmos Gaona, con esta limitación de poder definir un proceso soberano en tanto la deuda ahogue cualquier decisión que se pueda tomar. Y también el compañero César Trejo, con quien abordamos precisamente la política de defensa, algo que tanto por ahí eriza cuando discutimos sobre el papel de las Fuerzas Armadas, algunos de los sectores del progresismo, ¿no? El día de hoy no podía faltar antes que se terminara el mes de octubre, un mes glorioso, maravilloso y de máximo compromiso para los peronistas y para la historia del movimiento nacional, la participación del compañero Marcelo Gullo Omodeo, un compañero que sabemos que tiene los tiempos muy dedicados al debate sobre el pensamiento nacional, al debate sobre la implicancia que tiene este reseteo hacia un nuevo orden mundial que pone a la Argentina en serios interrogantes, pero que a la vez desde el peronismo tenemos profundas y claras respuestas, ¿no? De cómo guiar a nuestra nación frente a lo que significa la avanzada del imperialismo, las principales potencias. Le doy la presentación al compañero Pedro Azcárate, está también acompañándonos la compañera Araceli Rueda de la Academia de Pensamiento Estratégico, pero bueno, como todos los viernes, la presentación de Pedro, el compañero que lleva adelante la Escuela de Formación aquí en el Partido Justicialista de la provincia de Jujuy y que también coordina la Academia de Formación de Cuadros del Movimiento Nacional. Muy buenas tardes, Pedro, ¿cómo estás? Buenas tardes, doy un gran saludo a los compañeros del APE, de la Academia de Pensamiento Estratégico, a los que veo y estoy presente, Araceli, Ali, y también, por supuesto, le doy la bienvenida al compañero Marcelo Gullo, con el cual tuve el gusto de estar con él personalmente en las reuniones que hacíamos presenciales en Altagracia, digamos, como academia de formación, y en la cual, digamos, he podido, a partir de sus libros, tener una lectura de la historia, que realmente es una lectura interesantísima, como así también de la historia en el mundo. O sea, la verdad que es un gran placer volver a estar con Marcelo Gullo y como director de la Escuela de Formación del Partido Justicialista le doy la bienvenida y le agradezco mucho su presencia. Bueno, muchas gracias, Pedro. La presentación. Ustedes saben que Marcelo Gullo Modeo es un militante, es un compañero que también
asume un compromiso en la causa nacional. Está allí también la provincia de Santa Fe, como lo hemos conocido en los últimos días, en las últimas semanas, llevando adelante esta iniciativa del partido Principios y Valores, tratando de afirmar también doctrinariamente el camino que nuestra patria necesita recorrer. Y el compañero es doctor en Ciencias Políticas y magíster en Relaciones Internacionales. El tema que va a abordar Marcelo Gullo Modeo en el día de hoy es la Argentina frente a la ofensiva del establishment mundial, y no la vamos a extender demasiado. Sí vamos a comentarles una modalidad que por ahí en el día de hoy hemos cambiado por los tiempos también de Marcelo, y por también el juego, ¿por qué no decirlo? El juego que en distintas instancias nos ha pasado también en algunos de estos ciclos, incluso que tuviéramos en algún momento cortada la señal de internet, el enemigo juega fuerte. Entonces hemos resuelto la modalidad del día de hoy, aparte sabiendo que el desarrollo que va a darle Gullo Modeo en esta tarde al tema convocante implica tiempo. Hoy no vamos a hacer el ida y vuelta de las preguntas que por ahí estamos acostumbrados a hacer en estos viernes, por una cuestión de tiempo, por una cuestión de formas, pero bueno, vamos a aprovechar a disfrutar, a escuchar atentamente la exposición del compañero Marcelo Gullo Modeo. Sin más preámbulos, muy buenas tardes y muchísimas gracias, Gullo, por participar también de este ciclo. Buenas tardes, muchísimas gracias por la presentación. Yo me siento, queridos compañeros, muy honrado de estar hoy con ustedes, y esto por varios motivos. Por las personas y amigos que me han antecedido, que me honran, y también lo quiero decir porque ustedes representan lo más profundo de la patria, es decir, la patria profunda, la Argentina profunda. La penetración imperialista siempre ha comenzado. La penetración imperialista comenzó por los puertos, y a medida que uno se aleja de los puertos, ¿no es cierto?, encuentra siempre, sin ningún lugar a duda, porque es lo que más está alejado del primer lugar donde desembarca la ofensiva imperialista, que son los puertos que se transforman en polis oligárquicas hacia ustedes. El tema de nuestra conferencia de hoy, la ofensiva del establishment mundial sobre, ¿no es cierto?, la Argentina, requiere ciertas precisiones, ¿está? Requiere ciertas precisiones, y requiere que hagamos un esfuerzo conceptual y un esfuerzo analítico para poder entender qué es lo que estamos diciendo cuando decimos establishment mundial, ¿está? Permítanme ustedes decirle que en las relaciones internacionales, en la política internacional, hay dos grandes tipos de actores, hay dos tipos ideales de actores, dos grandes tipos ideales de actores, en sentido weberiano. Podemos decir que existen las unidades políticas con asiento territorial y las unidades políticas sin asiento territorial. Es decir, las UNCAT y las UPSAT, ¿está?, como tipos ideales de actores de la política internacional. Para poder explicarme, permítaseme irme al fondo de la historia, donde estos dos tipos ideales de actores nacieron. ¿Cuándo nacen las primeras unidades políticas con asiento territorial? Bueno, nacen justamente cuando los primeros pueblos nómades se hacen sedentarios. Cuando los primeros pueblos nómades se hacen sedentarios, en el valle del río Éufrates y Tigris, 5.000 años antes de Cristo, 3.000 años antes de Cristo en el valle del río Indo, o en el valle del río Amarillo en China, 2.500 años, 2.000 años en el valle del río Urubamba en los Andes peruanos. Algunas tribus nómades se hacen sedentarios. ¿Qué pasa cuando se hacen sedentarios? Constituyen unidades políticas, sí, unidades políticas con asiento territorial. ¿Está? Unidades políticas con asiento territorial.
Este concepto de unidad política con asiento territorial nos permite abarcar la historia completa, y por lo tanto no desperdiciar del análisis histórico, como por lo que nos permite abarcar, ¿cierto?, tanto sea a las ciudades de Babilonia, como a las polis griegas, como al imperio persa, cómo se entiende el imperio romano, el imperio egipto, hasta llegar a los actuales estados-naciones, que son unidades políticas con asiento territorial. Es decir, este tipo ideal de actor nos permite ubicar, se entiende, a todos estos que conformaron la arena política real y concreta a través de la historia. Pero a su vez dijimos que hay unidades políticas sin asiento territorial. Si la unidad política con asiento territorial nace cuando los primeros pueblos se hacen sedentarios, en la Mesopotamia del Asia, en el valle del río Urubamba, en la meseta mexicana, también siguieron habiendo pueblos nómades, ¿está? Y estos pueblos nómades Marcelo, hay un problema en la conexión de usted. Se corta de momento. pequeños pueblos, pequeñas ciudades, Hola, hola. ¿cierto? Se va. Ahí tenemos un inconveniente. Parece que se ha cortado. Se ha cortado la conexión de Marcelo Bullo. Vamos a ver si restablece la conexión. Estamos teniendo desde hace un tiempo algunos problemas en la conexión de los participantes. Se les pierde la señal y esto genera o bien inconvenientes en el audio o bueno, inconvenientes en la imagen. Ahí vamos a esperar que se conecte nuevamente Marcelo Bullo y vamos a continuar. Muy bien, ahí está nuevamente conectado el compañero Marcelo. Hay problemas de conexión allí, parece. Sí, sí, Está teniendo problemas, sí. ¿no? Bueno, vamos a continuar, vamos a ver, Dios quiera que podamos sostener la ¿Es conexión. un problema de conexión mía local? Sí, sí. Por ahí lo que podemos, pasa que no me gustaría cortar la imagen, lo que podemos probar, porque a veces, digamos, la banda no toma tanto el sonido si va acompañado de la Bueno, imagen. Por ahí lo que vamos a tener que hacer es repito. sacar la imagen, apagar la cámara y escucharlo atentamente. Hola, hola. No, Hola, hola. yo no los escucho ahora. Marcelo, ¿Ustedes me escuchan a mí? probemos apagando ¿Me la... escuchan? Nosotros lo escuchamos, probemos apagando la cámara y escuchándolo, porque parece que la banda ancha no toma tanto el sonido junto con la visión. Ahí se cortó nuevamente. Está teniendo el compañero Marcelo Bullos problemas en la conexión.
Marcelo. Ahí se ve la imagen. Sí. Ahí estamos, ahí estaba viendo que entraba una llamada. ¿Usted me escucha? Ahora Sí, sí. ahora lo escuchamos. Vamos a ver Sí, si sí. ahora mejora la conexión, Dios quiera. Ahí lo escuchamos, Gullo. Vamos a ver cómo sigue la conexión. Dios quiera que podamos escucharlo extendidamente ahora. Hola, hola. Bueno, les vamos a pedir a los que están siguiendo la exposición del día de hoy, les recordamos la Argentina frente a la ofensiva del establishment mundial, con el compañero Marcelo Gullo Omodeo. Vamos a ver si ahora lo podemos escuchar. A lo mejor, Marcelo, lo que le voy a pedir en algún momento, si es que se nos corta nuevamente el audio, vamos a tener que cortar la cámara, porque por ahí la banda ancha impide que esté saliendo la imagen junto con un buen sonido. Vamos a probar de las dos maneras y si no le señalo para que cortemos la imagen. ¿La corta usted la imagen o tengo que cortar yo de tener el video yo? La cámara mía. Le aviso, vamos a tener la corta usted directamente. Pero por ahora vamos a hacerlo así. Retomamos de nuevo entonces. Exacto. Bueno, esperemos. Decía entonces que establecer la ofensiva del establishment mundial sobre Argentina requería una serie de conceptos previos. Dentro de esos conceptos previos, entender los tipos ideales de lo que yo denomino, ¿no es cierto?, actores de las relaciones internacionales. Tipos ideales en sentido weberiano, decíamos. Entonces decíamos que hay dos tipos ideales de actores. Está las unidades políticas con asiento territorial y las unidades políticas sin asiento territorial. Estos tipos ideales tienen su nacimiento histórico. El nacimiento histórico es cuando las primeras tribus nómades se hacen sedentarias. 5.000 años antes de Cristo, quizás aproximadamente, en el valle del río Éufrates y Tigris, en la Mesopotamia, en la actual Irak. 3.000 años antes de Cristo, en el valle, se entiende, del río Indo o en el valle del río Amarillo en China. 2.000 años, 2.500 en el valle del río Urubamba. Los pueblos nómades se hacen sedentarios y ¿qué constituyen? Unidades políticas con asiento territorial. Claro, estas unidades políticas con asiento territorial, muy cercanas unas de otras, están ahí, se han asentado, tienen un jefe, tienen una estructura política y hay un momento determinado de la historia en que una de esas unidades políticas adquiere más poder que la otra. Cuando una de esas unidades políticas adquiere más poder que las otras, tiende inevitablemente a querer mandar, a querer subordinar a las otras unidades políticas que se encuentran cercanas a su entorno. Y es ahí cuando se produce la primera dialéctica que explica la historia de las relaciones internacionales. ¿Cuál es esta dialéctica? La dialéctica subordinación-insubordinación. Porque la unidad política con asiento territorial, UTCAT, que más poder tiene, intenta imponer su poder a las otras unidades políticas que tienen menos poder. Y las que tienen menos poder tienen simplemente dos opciones: o aceptar esta subordinación o insubordinarse. Y acá tenemos la primera dialéctica que explica la historia de las relaciones internacionales hasta el día de hoy. La dialéctica subordinación-insubordinación. Pero a su vez, no todos los pueblos nómades se han hecho sedentarios. Hay todavía pueblos nómades que deambulan alrededor de las primeras unidades políticas con asiento territorial, de estas primeras UTCAT. ¿Les interesa hacerse sedentario o no? A estas unidades políticas sin asiento territorial, que son estos pueblos nómades, lo que les interesa es el saqueo. ¿Por qué? Porque las unidades políticas con asiento territorial se han hecho sedentarias para hacer agricultura, y entonces acumulan comida en sus primeros silos, en los silos primitivos, y estas tribus nómades, estas unidades políticas sin asiento territorial, porque son unidades políticas, tienen una religión, tienen un jefe, tienen una organización, saquean a las unidades políticas con asiento territorial.
Estos dos tipos ideales, las unidades políticas con asiento territorial, UTCAT, nos permite abarcar tanto desde estas primeras comarcas, estas primeras pequeñas ciudades en la Mesopotamia, después convertida en Babilonia, una gran ciudad, hasta el Imperio Persa, el Imperio Romano, las polis griegas, hasta llegar al actual Estado-Nación. Pero a su vez, el concepto de unidad política sin asiento territorial, esta unidad política sin asiento territorial, nos permite abarcar a estos primeros pueblos nómades, que tenían solamente la intención de rapiña, hasta personajes como tipo ideal, hasta personajes o grandes personalidades que por su poder o por su prestigio pueden intervenir en la arena internacional, sea se entiende George Soros o la Madre Teresa de Calcuta. Pero también nos permite abarcar a ONGs, también nos permite abarcar a lo que yo denomino la estructura hegemónica del poder mundial. La estructura hegemónica del poder mundial es, en términos ideales, de actores ideales, una unidad política sin asiento territorial. Una unidad política sin asiento territorial. Es la estructura hegemónica del poder mundial la gran unidad política sin asiento territorial. Ahora, claro, la unidad política con asiento territorial, desde estas aldeas primitivas, o desde la ciudad de Babilonia, o de las poligriegas, o desde el Imperio Romano, tienen un territorio, tienen una población y tienen un gobierno. Pues bien, las unidades políticas sin asiento territorial, principalmente la gran unidad política sin asiento territorial, que es la estructura hegemónica del poder mundial, también tiene una población, aunque no tenga territorio. Tiene una población. ¿Y cuál es su población? Su población es el establishment mundial, y su gobierno es una conducción de facto, una conducción tácita, porque en el centro de la estructura hegemónica del poder mundial está siempre la oligarquía financiera internacional. Está siempre la oligarquía financiera internacional. Aquello que el Papa, en la encíclica Quadragésimo Anno, había definido como el imperialismo internacional del dinero. Permítanme ustedes hacer una pequeña lectura. Sé que las lecturas a veces suelen ser un poco aburridas, pero es necesario a veces definir y conceptualizar, ¿no es cierto?, bien, ¿no es cierto?, para aclarar bien el concepto. En la encíclica Quadragésimo Anno, el Papa Pío XI dice lo siguiente, refiriéndose a este imperialismo internacional del dinero, equivalente a oligarquía financiera internacional. Teniendo en sus manos el dinero y dominando sobre él, se apoderan también de las finanzas y señorean sobre el crédito, y por esta razón administran, diríase, la sangre de que vive toda la economía, y tienen en sus manos así como el alma de la misma, de tal modo que nadie puede ni aún respirar contra su voluntad. Lo voy a repetir, estas son palabras de Pío XI en la encíclica Quadragésimo Anno, teniendo en sus manos, definiendo el imperialismo internacional del dinero, la oligarquía financiera internacional, el corazón de la estructura hegemónica del poder mundial. Teniendo en sus manos el dinero y dominando sobre él, se apoderan también de las finanzas y señorean sobre el crédito, y por esta razón administran, diríase, la sangre de que vive toda la economía, y tienen en sus manos así como el alma de la misma, de tal modo que nadie puede ni aún respirar contra su voluntad. Le voy a simplemente recordar, ¿no es cierto?, que este concepto de imperialismo internacional del dinero fue retomado por todos los papas, por todos, sin excepción alguna. Simplemente para nombrar, podemos decir que fue ratificado por Juan XXIII el 15 de mayo de 1961 en Mater Magistra, y posteriormente ratificado por Pablo VI el 26 de marzo de 1967 en Populorum Progressio, pero también fue ratificado por Juan Pablo II y por el actual Papa cuando habla, se entiende, el sistema financiero internacional. Entonces, el establishment mundial
es como la población, está el equivalente a la población de un Estado, el equivalente a la población en esta gran unidad política sin asiento territorial, que es la estructura hegemónica del poder mundial. Y el gobierno, entre comillas, la conducción de facto, no formal, informal, tácita, porque no se reúne, por supuesto, simplemente se coordinan acciones tácitamente, es, ¿no es cierto?, la oligarquía financiera internacional. Ahora bien, definido entonces, ¿no?, el establishment mundial, no mayor en la actualidad de 300 millones de personas, exagerando 400 millones de personas. ¿Está? Entre 200 y 400 millones de personas es difícil establecerlo. Definido entonces el establishment mundial como la población, ¿está?, de esta estructura hegemónica del poder mundial, cuyo corazón es siempre la oligarquía financiera internacional, aquello que el Papa denominaba imperialismo internacional del dinero, tenemos que realizar primero una descripción, ¿está?, de cuáles son sus objetivos generales, ¿está?, a lo largo de la historia. Bueno, esos objetivos generales a lo largo de la historia son de tres caracteres: de carácter económico, de carácter político y de carácter cultural. El objetivo de carácter económico a través de la historia, ¿está?, es siempre el mismo. ¿Cuál es? La acumulación indefinida del capital, ¿no? La acumulación indefinida del capital. Ese es el objetivo principal de carácter económico. Ahora, hay también objetivos de carácter político y hay también objetivos de carácter cultural. ¿Cuáles son los objetivos de carácter, ¿no es cierto?, político? Bueno, son 4 objetivos. El primero de ellos es la división interna y la fragmentación territorial de los estados. Y ustedes preguntarán por qué. Porque la estructura hegemónica del poder mundial, como unidad política sin asiento territorial, no quiere enfrentarse a estados fuertes, ¿está? Porque tiene en el fondo, ¿está?, la misma intención que aquellos pueblos nómades. Su intención no es convertirse en un estado, su intención no es asentarse, como no era la intención de estos pueblos nómades. Su intención es el saqueo, es la explotación económica, es el beneficio económico, ¿está? Entonces, no quiere nada que se le enfrente y que sea poderoso, ¿está?, que trabe esa acumulación incesante del capital. Y por lo tanto, el primer objetivo político de la estructura hegemónica del poder mundial, cuya población es el establishment mundial, es decir, lo que nosotros vamos a ver que están llevando adelante esa política, ¿está?, y que predican esa política de una u otra manera, el primer objetivo es la división interna y la fragmentación territorial de los estados. El segundo objetivo es la generación de ideologías, es decir, la elaboración de conceptos, visiones del mundo y situaciones específicas. ¿Por qué? Porque a través de la ideología se conduce a la sociedad, ¿no? Y por lo tanto se la conduce al objetivo, primero, que es que nadie evite la acumulación incesante del capital, que el zorro libre esté siempre libre en el gallinero libre, para que se coma todas las gallinas que quiera. El tercer objetivo es la formación de élites, la formación de élites y de cuadros políticos en los estados, es decir, en las unidades políticas con asiento territorial, admiradores de la estructura hegemónica del poder mundial y de las ideas por estas producidas, para que actúen, se entiende, en consonancia con los objetivos de la estructura hegemónica del poder mundial, sin necesidad de que se le dé una orden. Y el cuarto es la difusión ideológica de las ideas generadas por la estructura hegemónica del poder mundial al conjunto de la población, al pueblo. ¿Para qué? Para falsear la democracia, para conducir el proceso democrático desde adentro. Ahí están los 4 objetivos políticos. Ahora bien, la estructura hegemónica del poder mundial sabe muy bien de que no es la estructura la que determina la superestructura, sino que la superestructura la que determina la estructura. Y por eso el tercer objetivo, que es el objetivo cultural, es mucho más importante que los otros dos, porque es el objetivo
que permite la existencia de los otros dos, porque es la superestructura lo que determina la estructura. Y entonces, ¿cuáles son, se entiende, los objetivos en el plano cultural? Está bueno. Son tres objetivos. El primero, instaurar una visión del hombre materialista. Instaurar una visión del hombre materialista. Segundo objetivo, provocar el debilitamiento de la vida del espíritu. Provocar el debilitamiento de la vida del espíritu. Tercer objetivo, fomentar la distensión o el aniquilamiento de los valores trascendentes. ¿Por qué estos objetivos? Porque se trata de construir un hombre que no tenga idea de trascendencia, que niegue la trascendencia, ¿está? Que niegue la trascendencia. Y entonces, un hombre que al haber aniquilado la trascendencia, aniquila también el concepto de verdad. Es decir, un hombre relativista. Y al aniquilar la trascendencia, a establecer un hombre relativista, se cae de maduro, que al ser todo relativo, no tiene una escala de valores, no tiene una escala de valores porque un valor vale igual que otro, una cosa vale igual que otro, un disvalor igual que un valor, ¿verdad? Y por lo tanto no está armado una sólida verdad que le permita afrontar las mudanzas de la vida, y no está armado una sólida verdad que le permita concebir que su vida no es lo más preciado que tiene, sino que lo más preciado que tiene son sus ideales, y que puede dar la vida por estos ideales, sea su pueblo, sea su patria, sea su familia. Entonces, como este hombre relativista no está dispuesto a dar la vida por nada, es incapaz de enfrentar en la instancia decisiva de la historia al poder mundial. Ahí están resumidos entonces los tres grandes objetivos. Los objetivos de carácter, ¿no es cierto?, económico, político y cultural. Ahora bien, necesariamente entonces, para poder llegar a la actualidad, a lo que nos interesa, que es la ofensiva de este establishment mundial, que repito, no es nada más que la cara visible, es decir, la población, es como la fuerza de ocupación de un ejército, de la estructura hegemónica del poder mundial, que es una unidad política sin asiento territorial. Para poder llegar al hoy, esta ofensiva, debemos desarrollar, ¿no es cierto?, un pequeño análisis histórico, ¿no? Podríamos, ¿no es cierto?, retrotraernos muy lejos en el tiempo, pero fundamentalmente nos vamos a ubicar en el primer gran poder autoconsciente del mundo, que fue el poder británico. El poder británico, ¿no es cierto?, que va a surgir en lucha contra el poder español, ¿verdad? Es en Gran Bretaña donde, a partir del cambio ejecutado por su rey, cuando se pasa de bando en ese gran cisma que divide Europa, que se va a ir produciendo muy lentamente una fusión entre los intereses del Estado británico y de la oligarquía financiera mundial, que después constituirá aquello que el Papa denominaba imperialismo internacional del dinero. En esa lentísima fusión de intereses, que va a hacer que en un momento determinado de la historia no se pueda reconocer cuáles son los intereses de uno y cuáles son los intereses de otro, porque se ha formado como una ósmosis, como un solo cuerpo entre la élite política y militar británica y la oligarquía financiera internacional. En esa lentísima conformación, Inglaterra tiene que aniquilar a España, que representa todavía los valores del espíritu. Mientras que Inglaterra va a constituirse en un imperialismo, España va a ser un imperio. ¿Y cuál es la diferencia entre imperialismo e imperio? Bueno, que las unidades políticas con asiento territorial tienden siempre a subordinar a otra, pero cuando es una unidad política que se plantea como un imperio, después del primer impulso de subordinación, viene la fusión con el otro, la conformación de una misma nación, de un mismo pueblo con el otro. Es decir, no se va a considerar al otro
como una colonia, ¿está? No se lo va a considerar como un botín permanente. En cambio, en el imperialismo, la unidad política, ¿está?, que ejecuta esa conquista, ¿está?, va a considerar al otro de forma permanente como un botín, ¿está?, como un objeto de saqueo de forma permanente. No va a conformar un mismo pueblo con el otro. Entonces, mientras que España es un imperio, ¿está?, porque priva los valores del espíritu, Inglaterra es un imperialismo, porque privan los valores de la materia, ¿está? Y ahí se produce el primer gran enfrentamiento, está muy bien descrito por ese extraordinario pensador mexicano que fue José Vasconcelos en ese formidable libro que fue La raza cósmica. Ese formidable libro que fue La raza cósmica. Ahora bien, se conforma una especie de ósmosis, está, entre esta primera gran potencia del mundo autoconsciente, está. ¿Por qué digo autoconsciente? Porque Inglaterra es consciente de cómo ha construido su poder nacional, ¿está? Entonces, Inglaterra sabe cómo ha construido su poder nacional y quiere que los otros no construyan poder nacional. Y por lo tanto va a predicar en el mundo todo lo contrario de lo que ella ha hecho para engrandecerse, ¿no? En el caso específico de Hispanoamérica, que es el caso que nos interesa a nosotros para llegar después a Argentina, a las repúblicas recientemente independizadas, ¿no es cierto?, Inglaterra, ¿qué les va a predicar? Inglaterra le va a predicar la hispanofobia. ¿Y por qué le va a predicar Inglaterra la hispanofobia? Muy sencillo, le va a predicar la hispanofobia para crear un trauma de nacimiento, un trauma de nacimiento que haga que, si es verdad la historia que Inglaterra cuenta de la conquista española de América, que es la leyenda negra, ¿está?, como bien lo definió Evita, ¿está?, cuando dijo la leyenda negra solo tiene lugar en el mercado de los tontos o de los mercenarios, se entiende, en que reciben dinero británico. Si eso es verdad, si no hay un pueblo nuevo, si no se conformó un pueblo nuevo, si no se conformó un pueblo continente que no es el que llegó y no es el que estaba, ¿está?, entonces hay que rechazar todo, ¿está?, y rechazando todo hay que volver a las lenguas originarias, ¿está?, y volviendo a las lenguas originarias, ¿está?, se vuelve a la disolución, se profundiza la disolución, porque es inevitable que cuando hay más de una lengua, hay más de una nación, ¿está?, porque como decía Goethe, una nación es su lengua, ¿está?, una nación es su lengua. Entonces, de ahí el objetivo británico, denunciado por Hipólito Yrigoyen y denunciado por los grandes caudillos populares, como fue Rosa, pero también denunciado por Juan Domingo Perón en su famoso discurso, se entiende, cuando se conmemoraba un aniversario, se entiende, de Cervantes, ¿está? Entonces, Inglaterra va a predicar hispanofobia, va a predicar libre comercio, porque sabe que el libre comercio inhibe el desarrollo industrial, ¿verdad? Va a predicar nacionalismo de campanario para reforzar la hispanofobia, es decir, para reforzar, se entiende, el hecho de que estas unidades políticas nunca vuelvan a reunirse en un solo Estado, que sería un Estado poderoso. Hacerle creer a cada república que existió desde siempre, que existió el Perú desde siempre, que existió la Argentina desde siempre y que después se enfrenten entre ellos. Pero fundamentalmente va a predicar el iluminismo, como muy bien lo explicó Fermín Chávez, tan poco leído y tan poco entendido. Va a predicar el iluminismo, que consistía en desterrar del corazón de las masas toda idea de trascendencia. ¿Para qué? Muy sencillo, explicaba Fermín Chávez, para hacer del hombre un hombre inmanente. Si el hombre es inmanente, ¿está?, si el hombre solo tiene, se entiende, solo es materia y no es materia y espíritu, ¿está?, y no es materia y espíritu, entonces si es solo materia, ¿está?, si la trascendencia no existe la verdad, los valores son relativos y por lo tanto nadie estaría dispuesto a dar la vida por nada, ni por la patria, ni por Dios, ni por la familia, ni por ningún tipo de ideales, porque lo único que me interesa es la satisfacción de mi yo personal, porque es lo más lógico, satisfacer el yo personal y satisfacerlo ahora, porque la trascendencia no existe. Entonces, lo más lógico es el ahora, vivir el ahora, no vivir el ahora, la trascendencia no existe. Por eso Perón, en Comunidad Organizada, decía que cuando han hecho esto, cuando le han sacado al hombre, se entiende, su alma, ¿qué viene? Viene la náusea, viene la náusea, ¿verdad? Es el hombre sin trascendencia, que no está armado de ninguna sólida verdad, de ninguna sólida verdad, porque la verdad no existe.
Eso no puede afrontar ninguna vicisitud desfavorable de la vida, ¿no? Desfavorable de la vida. Ahí está Inglaterra en alianza con la oligarquía financiera internacional. Claro, lo que hemos dicho es la prédica cultural, es decir, la conformación de la superestructura cultural que lo hace a uno está dependiente. Pero esa dependencia Inglaterra tenía que atarla, asegurarla. ¿Y cómo la va a asegurar Inglaterra? Con las deudas externas, que constituyen todavía hasta el día de hoy la cadena que nos ata al imperialismo. La primera cadena es la cadena cultural, la cadena invisible, la que no vemos, pero la más importante de todas. Pero después está la cadena material, la que vemos. ¿Y cuál es esta? La deuda externa, con que el imperialismo ata a los pueblos del mundo, ¿verdad? Y ahí el empréstito Baring Brothers, 1824. No nos vamos a detener sobre esto, porque sobre esto escribió Scalabrini Ortiz, ¿no es cierto?, en su famoso libro Política Británica en el Río de la Plata, de forma maravillosa. Pero sí digamos al pasar que ese mismo año, se endeudan con el mismo contrato, como si hubiese un fax, como si hubiese, se entiende, un WhatsApp, con el mismo contrato casi en los mismos días. Se van a endeudar el Perú, la Gran Colombia, ¿está? Chile, todos se van a endeudar con la banca británica, con la Baring Brothers, ¿está? Con el mismo contrato, la misma estafa, porque sabemos por Scalabrini que fue una estafa, que de tanta cantidad que tenía que llegar no llega nada, ¿está? Y saben ustedes, tan grande fue esa cadena que nos ató, que cuando la Gran Colombia se disuelve, cada una de las repúblicas que la integraban, es decir, Ecuador, Venezuela y Colombia, heredan parte de la deuda. Colombia, la mayor parte, porque es el estado más grande que sale de la Gran Colombia, después Venezuela y después Ecuador. Venezuela termina de pagar el empréstito con la Baring Brothers recién en 1954 con el boom del petróleo. Y Ecuador lo termina de pagar en el año 1979 con el boom del petróleo de esa época. Nosotros terminamos de pagarlo con Juan Domingo Perón, que cancela la deuda externa argentina, porque sabe que la cancelación de la deuda es la condición sine qua non para librarnos, se entiende, de la cadena material que nos hace esclavos, se entiende, del imperialismo. La segunda cadena es la cadena invisible. Claro, en el transcurso de la historia, ¿no es cierto?, la oligarquía financiera internacional va a ir conformando muy de a poco un establishment, que primero es prácticamente británico, ¿está? Pero cuando la oligarquía financiera internacional ve que el poder británico está en descenso y que hay un nuevo poder en ascenso, que es el poder norteamericano, va a tratar de realizar la misma alianza que ha hecho con el poder británico con el poder norteamericano, ¿está? Y eso los ubicamos específicamente durante el gobierno de Wilson en los Estados Unidos. Ahí entonces se va ampliando, ya no es, está Inglaterra y la oligarquía mundial, es la oligarquía mundial con Inglaterra, más Estados Unidos, está más Estados Unidos, más otros estados de Europa, se va conformando el establishment mundial, está más las oligarquías locales que sirven a ese imperialismo, el imperialismo británico o al imperialismo norteamericano. Acuérdense ustedes de los objetivos políticos que habíamos establecido, ¿no es cierto? Habíamos dicho, ¿no es cierto?, la formación de élites y de cuadros políticos, admiradores de la estructura hegemónica del poder mundial. Es muy importante el momento de Wilson, porque Wilson va a ser el presidente, ¿no es cierto?, de la primera gran guerra mundial, la gran guerra. Y ahí, ¿no es cierto?, el objetivo de la estructura hegemónica del poder mundial permanente, que dijimos, la división interna y la fragmentación territorial de los estados, se va a aplicar a rajatabla. Hay en Europa un gran imperio, que es el imperio austrohúngaro, sobre el cual pesa una leyenda como pesó sobre el imperio español,
Y entonces Wilson va a presentar, va a disfrazar, ¿está?, la política de fragmentación territorial con los famosos 14 puntos de Wilson, ¿está?, y el derecho a la autodeterminación de los pueblos, ¿está?, diciendo que, y era cierto, quiere la independencia. Bueno, hay muchos estudios al respecto, entre ellos algunos hechos, por ejemplo, por Joseph Roth en la cripta de los capuchinos, donde en forma de novela relata que lo que Wilson predica no es cierto, que los pueblos no querían la disolución del imperio. Pero también libros de carácter académico-científico, como Requiem pour un enfant de fond, para un empire de fond, que está escrito por François da Requiem para un imperio muerto, donde comprueba científicamente está, que los pueblos del imperio austrohúngaro no querían, se entiende, la disolución del imperio, está, porque sabían que iban a la conformación de un mosaico tan heterodoxo en nacionalidades que iban a terminar enfrentados uno con otro, en guerra permanente uno con otro y absolutamente dominados. A tal punto podemos comprobar que lo de Wilson era falso, ¿está?, que no se trataba de que los pueblos elijan libremente, que cuando hubo un solo pueblo que eligió, que votó, que fue el pueblo austríaco, que votó haciendo ejercicio del supuesto derecho a autodeterminación que había instaurado Wilson, votó unirse a Alemania. Le dijeron, no, eso no se puede. Se puede solamente votar para disolverse, votar para dividirse, no votar para unirse. Votar para unirse no, solamente votar para dividir. ¿Está? Votar para dividir. Esto es muy importante, guardémoslo en la memoria, ¿está? Guardémoslo en la memoria, está la disolución del imperio austrohúngaro, ¿está? Va a volver después a repetirse con la disolución de Yugoslavia, van a intentar hacerlo, se entiende, y lo logran con la Unión Soviética, e intentar hacerlo con Rusia, y lo logran a medias. Pero claro, es importantísimo este periodo de Wilson, ¿está? Porque se está conformando el establishment mundial, no está todavía conformado, no está todavía conformado. Es el primer proyecto globalista, el de Wilson. Su expresión jurídica es la Sociedad de Naciones, ¿está? Es siempre, como hace el progresismo, engloba con bonitas palabras, con medias verdades, las cosas. ¿Quién puede estar en contra de una sociedad de naciones para establecer la paz en el mundo? Nadie. En su sano juicio, nadie, ¿verdad? ¿Quién puede estar en contra de la paz del mundo? ¿Quién puede estar en contra de que todos los pueblos del mundo sean hermanos? Nadie, menos nosotros los peronistas, ¿verdad?, que afirmamos que todos los pueblos son hermanos, ¿verdad? Pero detrás de las palabras bonitas viene siempre, se entiende, el cuchillo bajo el poncho. La instauración de un gobierno mundial a favor de las élites económicas, es decir, a favor de la oligarquía financiera internacional. Ahora, claro, es el primer proyecto globalista, pero sufre una derrota terrible. ¿Cuál es esa derrota? Que en el seno de los Estados Unidos, ese proyecto es rechazado. Ese proyecto es rechazado. ¿Por qué? Porque el pueblo profundo de los Estados Unidos no es un pueblo imperialista, no quiere eso, ¿está? Es un pueblo que quiere vivir tranquilo, solo, ¿está? Lo han llevado a la guerra, ¿está? Lo van a llevar después a otras guerras, pero no tiene interés en eso, ¿está? Entonces ese viejo sentimiento nacional de los Estados Unidos, un poco agreste, un poco primitivo, ¿está? Es un sentimiento de aislamiento, no quiere tener relación con nadie, ¿está? Quiere vivir ahí, ¿no? Y entonces rechaza el primer proyecto globalista, porque ese proyecto globalista consistía en crear lo que hoy vemos, que es la globalización, comandada por un Estado poderoso que debía ser, se entiende, el gendarme del mundo, para que ese sistema liberal capitalista funcionase. Si alguien se revela contra el mismo, se necesita ¿qué cosa? Para que funcione un Estado gendarme que le dé, se entiende, un garrote por la cabeza a los estados dícolos que no lo aceptan. Pero resulta que ese proyecto globalista fracasa. Se va a intentar retomar el proyecto globalista después, ¿no es cierto?, de la Segunda Guerra Mundial, pero
no es posible instaurarlo del todo, ¿está? Por la confrontación, ¿está? Que se establece después de la Segunda Guerra Mundial, que es la Guerra Fría entre la Unión Soviética y los Estados Unidos. Entonces, otra vez, lo que iba a ser el segundo intento del orden global, el segundo intento globalista, pero cuando decimos globalista, ¿qué queremos decir? No queremos decir lo que afirmaba Juan Domingo Perón, el establecimiento de un universalismo justo para los pueblos, basado en la armonía entre espíritu y materia, basado en la armonía entre yo y nosotros. No, en realidad ese globalismo, ese orden mundial encubre el dominio del establishment mundial, de la estructura hegemónica del poder mundial sobre los pueblos del mundo. Es decir, es un universalismo injusto. No un universalismo justo como le predicamos nosotros. Pues nosotros, ¿qué predicamos? Un universalismo justo. Nosotros no estamos en contra del universalismo, ¿está? Porque la humanidad marcha hacia eso. Lo que estamos en contra es del universalismo injusto, conducido, se entiende, por oligarquía financiera internacional para la explotación de los pueblos. Entonces, detrás del discurso bonito venía, se entiende, el auge y el dominio de la estructura hegemónica del poder mundial. Bueno, no lo logran hacer por la Guerra Fría, ¿no es cierto? No nos vamos a detener tampoco en la Guerra Fría, no hace falta en este momento, pero sí vamos a decir, ¿no es cierto?, que, claro, la caída del muro de Berlín primero, ¿no es cierto?, la traición de Gorbachev, traición porque entrega el poder de la Unión Soviética, está para que el nuevo poder la disuelva, está, y para que disuelva incluso a Rusia y la fragmente, es decir, el gran objetivo de la fragmentación territorial, ¿no? Hace que se viva el auge del globalismo, ¿está? Que queda expresado teóricamente, está, por un japonés convertido en norteamericano en Fukuyama, en el famoso libro El fin de la historia, ¿está? El fin de la historia. Por fin se entiende lo que no se logró con Wilson, lo que no se logró por la Segunda Guerra Mundial, se logra ahora, ¿está? Se logra ahora. Es decir, el globalismo absoluto, está el supuesto, universalismo, pero en realidad encubre el dominio de la estructura hegemónica del poder mundial sobre los pueblos del mundo. Ahora bien, es aquí cuando tenemos que detenernos un poco, porque la caída de la Unión Soviética políticamente se da al mismo tiempo que la gran revolución científico-tecnológica, la gran revolución científico-tecnológica que ha provocado, lo que se denominó en Estados Unidos la Guerra de la Galaxia, iniciada por Ronald Reagan para ganar la Guerra Fría, está bajo el impulso estatal, porque toda la plata provenía del Estado, ¿no? Ha provocado una revolución tecnológica gigantesca. Entonces, esta revolución tecnológica gigantesca es la condición material que va a permitir que la oligarquía financiera internacional comience a tener una autonomía dentro del escenario internacional que no había tenido nunca antes. Es decir, que la estructura hegemónica del poder mundial, con su especie de pseudo gobierno, no es gobierno, adelantemos, no hay ningún gobierno, nada, no es que sea gobierno, es que son acuerdos tácitos, y su población, el establishment, tengan una autonomía que antes no tenían. Esto lo posibilita la gran revolución tecnológica y un poder que antes no tenían. ¿Por qué? Porque ahora pueden hacer golpes de mercado que pueden ser tanto más dañinos que un bombardeo clásico. Entonces empiezan a tener más autonomía de los estados, ya empiezan a necesitar menos del estado con el garrote que los apoye, empiezan a necesitar menos fusionarse con un estado gendarme, porque incluso a ese mismo estado gendarme ellos pueden darle un garrotazo mediante un golpe de mercado. Pero hay un segundo hecho que va a hacer que esta estructura hegemónica del poder mundial adquiera más autonomía. Marcelo, discúlpame, se está
se está perdiendo nuevamente el sonido. Veníamos bárbaro, se está perdiendo nuevamente el sonido. Veamos cortando la cámara. Si puede cortar la camarita. Bueno, compañeros, compañeras, ahí estamos esperando que reconecte el compañero Marcelo Gullo Modeo. Interesante desarrollo en esta primera hora. Pudimos compartir buena parte de la ponencia. Bueno, volvimos a tener nuevamente inconvenientes. Hay un problema en la conexión de Gullo. Ahí vamos a ver, Marcelo, si quiere hablar, ahí vemos cómo lo escuchamos. Ahí lo estamos viendo bien nuevamente. Pero venimos siguiéndolo atentamente, ¿eh? De nuevo, ¿ven? Ahí estamos de nuevo. No, venimos de 10. Bueno, como decía mi maestro, una vez puede... Se vuelve a cortar. Una vez puede ser un error. La segunda, una casualidad. ¿Tomamos? ¿Puede retomar? Ahí podemos retomar. Cuanto mucho vamos a tener que cortar la cámara y que se lo pueda escuchar, pero ahí lo estamos escuchando bien. El tema es que cuando se empieza a cortar la imagen... A ver si tenemos suerte, podemos retomar. Ahí, lo escuchamos. La imagen de ustedes congelada, ¿eh? Sí, de momento Pero caramba. Probemos, Marcelo, y si no, vamos a tener que cortar la imagen y estar escuchándolo. Bueno, probemos. Entonces, estamos, Marcelo, ¿no es cierto? Vos tenés que cortar tu imagen. La como por circunstancias tecnológicas. ¿Sí? Digo que en el momento que se corte... ¿Corto yo mi imagen digamos, entonces? Probemos. ¿Tengo el video? Así, probemos. Sí, tu video, sí. Tu video, Marcelo. ¿Lo corto ahora o si se corta de vuelta la comunicación? No, digamos ahora sí, si se corta de vuelta. ¿Ahora? Damos aviso. Continuemos así ahora. Ah, bueno, perfecto. Entendido, perfecto. Perfecto, entendido. Necesitamos en cómo la esta autonomía con respecto a los estados, está incluido de los grandes estados, la revolución tecnológica y la acción política de Clinton que desarma las leyes que había hecho Roosevelt que impedían la concentración del capital y que el capital financiero si es dueño de los medios de comunicación, de aquellos que producían contenido, ¿no? Cuando esta oligarquía financiera mundial se hace dueño de esto, ¿está? Claro, ahí se está en sus manos una herramienta poderosísima. ¿Por qué? Porque no solo puede dar golpes de Estado, sino que ahora que ha concentrado en sus manos también los medios de producción de sentido, las grandes cadenas de información, los grandes medios de comunicación, puede dar también golpes mediáticos. Y Marcelo, ahora sí, vamos a probar cortando directamente. Ya corté el video. Perfecto. Ya corté mi video. Ahí vamos. A ver si ahora funciona solo con la voz. Sí, solo con la voz. Ahí vamos. ¿Funciona? Sí. Bueno, decía entonces, ya ahora esta oligarquía financiera mundial puede realizar golpes de mercado más golpe mediático. Es decir, puede poner de rodillas no solo a los pequeños países, a las potencias medianas, sino incluso puede poner de rodillas a una gran potencia. Pero claro,
estamos ubicados, se entiende, post-Guerra Fría, y entonces ahí es cuando tenemos que ir afinando nuestro análisis, y viendo, ¿no es cierto?, cómo se va a desenvolver esta estructura hegemónica del poder mundial, este establishment mundial, cuáles van a ser sus objetivos, ¿no? Bueno, controlando los medios de comunicación, pudiendo dar golpes mediáticos, es decir, lo va a ir controlando de a poco, Hagamos un paréntesis para que ustedes vean cuál es la concentración del capital. Según casi todos los informes de las grandes universidades, el 60% de la economía mundial está controlada por apenas 600 multinacionales. Y estas 600 multinacionales, que incluyen a las grandes mineras, a las grandes compañías petroleras, y también, se entiende, a las grandes compañías de información, productoras de sentido. Estas 600 están controladas a su vez por 200 otras compañías que son compañías financieras. Es decir, ahí vemos que el corazón de la estructura hegemónica del poder mundial es el poder financiero internacional, la oligarquía financiera internacional, que controla el 60% de lo que se produce material, está en el mundo, e inmaterial, ¿no? Ahora bien, lo que resulta interesante de analizar es que en el objetivo cultural específico, ya dijimos cuál fue el objetivo, ¿no es cierto?, general, cultural. ¿Se acuerdan ustedes? Instaurar una visión del hombre materialista, provocar el debilitamiento de la vida del espíritu, fomentar la distorsión o aniquilamiento de valores espirituales. Ahora vamos a los objetivos específicos del punto de vista cultural. A partir de la caída del muro de Berlín, y podemos decir hasta el gobierno de Obama, vemos que la oligarquía financiera internacional pone todo su peso, todo su dinero, en ayudar a profesores del mundo dando vuelta predicando el neoliberalismo, a cuanta ONG anda dando vuelta por el mundo predicando, se entiende, el neoliberalismo, a cuánta universidad anda por el mundo predicando el neoliberalismo. Es decir, la oligarquía financiera internacional financia a aquellos que predican el libre comercio a ultranza, la privatización de las empresas del Estado a ultranza, la desregulación del mercado de trabajo, eufemismo para decir la eliminación de los derechos de los trabajadores. Y vemos que eso es clarísimo. ¿Y cómo lo podemos ver? Muy sencillo, porque las grandes compañías financieras tienen sus fundaciones y es a través de sus fundaciones que van a dar el dinero a otras fundaciones, a universidades, a profesores que van a subvencionar este tipo de prédicas. Ahora, resulta interesante, ¿no es cierto?, observar que a partir de el gobierno de Obama, no es que ya no dirijan dinero a la prédica del libre comercio, a la desregulación del mercado de trabajo, eufemismo para decir pérdida de los derechos laborales o renuncia a los derechos laborales, privatización a ultranza. No dejan de financiar esto, pero el grueso del dinero va a financiar otras cosas, otras ideas. ¿Y qué van a financiar? ¿Está? Y esto se sigue y es público, se pueden seguir, se entiende, públicamente porque se ve, se entiende, cómo se mueve el dinero, porque queda registrado. Van a empezar a financiar, curiosamente, la ideología de género, curiosamente el llamado lenguaje, mal llamado lenguaje inclusivo, y van a financiar el aborto. La prédica del aborto serial indiscriminado. Y esto, ¿no es cierto?, por lo menos a mí me llamó poderosamente la atención, este cambio de hacia dónde iba el dinero, hacia dónde iba el dinero. Ahora el dinero fundamentalmente iba a la prédica del progresismo, con sus tres grandes pilares universales. Está aborto serial indiscriminado, ideología de género, y lenguaje inclusivo. Para el caso de Iberoamérica, el lenguaje inclusivo. Para el caso de Iberoamérica, el lenguaje inclusivo. Para el caso de Latinoamérica, el lenguaje inclusivo. Para el caso de Europa, el lenguaje inclusivo. Para el caso de Asia, el lenguaje inclusivo. Para el caso de África, el lenguaje inclusivo. Para el caso de América, el lenguaje inclusivo. Para el caso de África, el lenguaje inclusivo. Para el caso de Asia, el lenguaje inclusivo. Para el caso de África, el lenguaje inclusivo. Para el caso de América, el lenguaje inclusivo. Para el caso de África, el lenguaje inclusivo. Para el caso de América, el lenguaje inclusivo. Para el caso de África, el lenguaje inclusivo. Para el caso de América, el lenguaje inclusivo. Para el caso de África, el lenguaje inclusivo. Para el caso de América, el lenguaje inclusivo. Para
ese progresismo tiene un ingrediente más, que es la prédica del fundamentalismo indigenista para nuestra región. Claro, y esto motiva el análisis, motiva el pensamiento, porque claro, resultaba, ¿no es cierto?, resultaba lógico, fácil de entender por qué predicaban el libre comercio. Porque el libre comercio inhibe el desarrollo industrial, y con eso aniquilan el desarrollo industrial de los pueblos, ¿está?, y su posibilidad de tener poder, porque la industria y la tecnología son poder. Era lógico entender también, ¿no es cierto?, por qué predicaban, ¿no es cierto?, la privatización de la empresa del Estado, para quedarse con el control de la economía, pero también para inhibir la construcción del poder nacional. ¿Y para qué predicaban, se entiende, estas dos cosas? Para que el hombre que estaba protegido por el Estado-Nación ya no estuviese más protegido por el Estado-Nación. El Estado-Nación se ve debilitado, ¿está? Se ve absolutamente debilitado. Pero claro, también predicaban, se entiende, la eliminación de los derechos laborales, con distintos eufemismos. Y entonces el hombre no tenía más ni Estado-Nación que lo defienda, que proteja su economía, ni sindicatos eficientes que lo protejan y lo defiendan. ¿Pero por qué comienzan a predicar, se entiende, la ideología de género, el aborto serial indiscriminado, el lenguaje inclusivo? ¿Con qué objetivo? Con el objetivo del antiguo iluminismo, desterrar del corazón de las masas toda idea de trascendencia. Es decir, en el fondo no hay verdad. En el fondo no hay verdad. Si no hay verdad, se entiende, no hay trascendencia. Si no hay trascendencia, no hay valores. Y específicamente, estos tres puntos tenían que aniquilar el último reducto en el cual el hombre podía encontrar protección. Si ya poco lo protegía el Estado, si ya poco lo protegían los sindicatos, todavía hay un elemento que lo protege, que es la familia. Entonces, hay que destruir la familia. Por eso se ve en las páginas, ¿no es cierto?, de estas ONGs, una de ellas muy famosa, a Sophie Lewis, que escribe la pandemia, el coronavirus, es el momento para destruir, se entiende, la familia tradicional, porque la familia tradicional apesta, ella escribe. Hay que destruirla. ¿Está claro? Ya han destruido prácticamente el Estado-Nación, que está muy débil. No es el Estado-Nación de antes, que lo protegía uno, el Estado benefactor. Han licuado el poder de los sindicatos. ¿Y qué le queda por destruir? La familia. Entonces, ese hombre, creyendo ser libre, será el hombre más esclavo de la historia, pues ya no tiene donde refugiarse. Y entonces el zorro es libre en el gallinero libre. El zorro será libre definitivamente en el gallinero libre. ¿Está? Y ahí está la clave, está para entender, se entiende, la terrible ofensiva que viven los pueblos del mundo, la ofensiva del establishment mundial contra los pueblos del mundo. Y atención, digo contra los pueblos del mundo. ¿Por qué? Porque no es solo, se entiende, no es solo contra la Argentina, no es solo contra Iberoamérica o Latinoamérica, sino es incluso contra aquellos pueblos que integraban estados poderosos. Porque la oligarquía financiera mundial es el gran actor y quiere poner de rodillas incluso a aquellos estados con los cuales antes estuvo aliado, aquellos estados poderosos que fueron superpotencias. Por eso, en el tablero del ajedrez mundial, ahora habría que decir, en vez de el tablero, los tableros. Hay tres partidas que se juegan al mismo tiempo. En el primer tablero se da la dialéctica de clases a nivel mundial. Es decir, ahí está la dialéctica, oligarquía mundial versus pueblos del mundo. Oligarquía mundial versus pueblos del mundo. Para aniquilar la identidad cultural de los pueblos. Para terminarse, después está la dialéctica de imperios, el enfrentamiento entre un imperio en ascenso
y un imperio en ascenso, que es Estados Unidos y China, y la última dialéctica, que es la dialéctica de Estados, que nosotros la conocemos muy bien, que es la dialéctica metrópoli-colonia. Las tres siguen existiendo al mismo tiempo y son tres partidas que se juegan al mismo tiempo. Nosotros hoy nos estamos concentrando en la primera partida, en la que enfrenta la oligarquía financiera internacional a los pueblos del mundo, ¿está? Porque es la ofensiva que sufre hoy la Argentina, ¿está? Que sufre hoy la Argentina. Ahora, esa ofensiva sufre como sufre todo Hispanoamérica, como sufre toda Latinoamérica o Iberoamérica, o como quisiese, que tiene, ¿no es cierto?, dos ideologías, porque la oligarquía financiera internacional tiene dos ideologías: su brazo derecho, el neoliberalismo, y su brazo izquierdo está el progresismo, ¿verdad? Con sus tres componentes: ideología de género, ¿está? Que disfraza como hace siempre, con palabras bonitas, está el hecho de la intención de la destrucción del idioma, porque el idioma más inclusivo del mundo es el turco, que generó, se entiende, no distinguiendo femenino, masculino, la sociedad más opresiva del mundo, es decir, que no tiene nada que ver, se entiende, más absoluta, porque si el hombre es capaz de matar a otro hombre, si el hombre es capaz de matar a otro hombre, lo que existe es el reino de la relatividad absoluta. O sea, no hay más, se entiende, el valor supremo de la vida humana, el hecho de que toda vida, se entiende, es sagrada, que toda vida es sagrada, sino que es la relatividad absoluta. Y si todo es relativo, ¿está? No hay escala de valores y no tiene sentido la vida más que vivir el hoy, ¿está? Vivir el presente. Si se cae en el hedonismo, está más absoluto, descrito por Perón en comunidad organizada, o se cae en la náusea, ¿no? O se cae en la náusea. Entonces, esta oligarquía financiera internacional tiene estas dos ideologías: por un lado el neoliberalismo, por otro lado se entiende el progresismo, ¿está? Esa es la gran ofensiva de la oligarquía financiera nacional sobre todos los pueblos del mundo. ¿Está? ¿Para qué? ¿Está? Y sobre el nuestro en particular, para decirle a los pueblos del mundo: tomen neoliberalismo. Cuando ese neoliberalismo fracasa, el progresismo. Cuando ese progresismo fracasa, vuelvan al neoliberalismo, para que los pueblos sean siempre esclavos, ¿está? Sean siempre fideos, que pasen de la sartén a la olla, de la olla a la sartén, pero nunca dejen de ser esclavos, nunca dejen de ser fideos, nunca dejen de ser fideos. Ahora, los pueblos, ¿está?, necesitan siempre un criterio de verdad que debe ser simple, ¿está? Un criterio de verdad que debe ser simple, porque como decía Perón, la verdad es simple, ¿está? Y la acción política necesita guiarse por un criterio de verdad. ¿Y cuál es el criterio de verdad que debe guiar a los pueblos del mundo para su reconstrucción material y espiritual? Porque para nosotros el hombre es espíritu y materia. Por eso nosotros no somos socialdemócratas, ¿está? Por más que la socialdemocracia en Suecia haya obtenido el estado benefactor más fabuloso de la historia, nosotros nunca quisimos ser socialdemócratas. ¿Por qué? Porque para nosotros el hombre es espíritu y materia, alma y cuerpo, y debe haber una armonía entre ese espíritu y materia. Entonces, ¿cuál es ese criterio de verdad? Ese criterio de verdad que puede orientar la acción política de los pueblos es muy sencillo. Hay que saber, se entiende, qué quiere el enemigo, ¿verdad? Y no hay que tener miedo a utilizar la palabra enemigo, ¿verdad? Porque el establishment mundial, ¿está?, la estructura hegemónica del poder mundial, en cuyo corazón se encuentra aquello que el Papa definía como el imperialismo internacional del dinero y que hoy se define como oligarquía financiera internacional, aquello que sea el objetivo, se entiende, de ese enemigo, ¿está?, es lo que nosotros no tenemos que aceptar. Es simple, es claro. Si el enemigo tiene una serie de objetivos, esos objetivos no pueden ser aceptados por nosotros, porque no están hechos para beneficio nuestros objetivos, sino para beneficio de la oligarquía financiera mundial, es decir,
para la destrucción y la dominación de los pueblos. Entonces basta con saber qué quiere la oligarquía mundial. ¿Y cómo sabemos qué es lo que quiere? Por lo que predica. ¿Y cómo sabemos por lo que predica? Porque donde pone el dinero está, vemos, se entiende, y podemos seguir, se entiende, las huellas del dinero, y siguiendo las huellas del dinero encontramos, se entiende, la clave de todo, ¿no? Entonces, ¿qué predica la oligarquía financiera internacional? Sigue predicando libre comercio ultranza, sigue, es decir, apertura de la economía indiscriminada, desregulación del mercado del trabajo, privatización de las empresas del Estado y que nadie nunca más se le ocurra estatizarlas, y sigue y predican esta ideología de género, lenguaje inclusivo y aborto. Entonces, si la oligarquía financiera internacional predica el libre comercio, quiere decir por lógica consecuencia que eso no puede ser bueno para los pueblos del mundo. Si la oligarquía financiera internacional predica, ¿se entiende?, la privatización a ultranza de las empresas de Estado y su no estatización o reestatización, quiere decir que la oligarquía financiera internacional predica la desregulación todavía más profunda del mercado laboral, quiere decir que eso no puede ser bueno para los pueblos del mundo, para los trabajadores del mundo. Si la oligarquía financiera internacional predica la ideología de género, quiere decir que eso no puede ser bueno para los pueblos del mundo, aunque no podamos explicar el porqué. Si la oligarquía financiera internacional predica el lenguaje inclusivo, y lo predica porque vemos cómo todas las ONG que predican el lenguaje inclusivo reciben dinero de estas ONG de la oligarquía financiera internacional, como lo reciben todas aquellas que predican el aborto, y que en Argentina fue publicado y ninguno se atrevió a decir, predica y subvenciona a todos aquellos profesores, políticos, clase dirigente que predican el aborto, quiere decir entonces que el aborto no puede ser bueno para los pueblos del mundo y para las mujeres del mundo. Y ahí tenemos, se entiende, ahí tenemos clarificada, bien clara, ofensiva del establecimiento sobre los pueblos del mundo, pero hoy específicamente en el día de hoy sobre la Argentina. Y ahí tenemos también, por lógica consecuencia, cuál debe ser nuestra respuesta. Es de guiarnos por el único criterio de verdad posible. El único criterio de verdad posible es que lo que quiera la oligarquía financiera internacional imponer a los pueblos del mundo, eso no puede ser bueno para los pueblos del mundo. Si los dueños del mundo quieren libre comercio, eso no es bueno para los pueblos del mundo. Si los dueños del mundo quieren abolición de los derechos del trabajador, eso no puede ser bueno para los pueblos del mundo. Si los pueblos del mundo quieren que jamás nadie vuelva a estatizar las empresas privatizadas, quiere decir que eso no es bueno para los pueblos del mundo. Si los dueños del mundo quieren, y lo quieren tal que nos inundan con su dinero, que inundan con el dinero, a los políticos y a los ONGs que viven de ese dinero, quieren el aborto, quiere decir que eso no es bueno para los pueblos del mundo y menos para las mujeres del mundo. Ahí está, se entiende, nuestro criterio de verdad, y ahí está la ofensiva, se entiende, del establishment mundial, la ofensiva de este imperialismo internacional del dinero, siempre disfrazada de buenas intenciones, siempre disfrazada, se entiende, de ideales, que en realidad cuando uno comienza a desgranar, no hay detrás de esto ningún ideal, lo que hay es el interés más crudo, se entiende, posible, para que el zorro libre sea definitivamente libre, el gallinero libre, y se coma todas las ovejas posibles sin que nadie las defienda. Bueno, muchísimas gracias, compañeros, y pido excusas por todas estas interrupciones. No sé si con todas las interrupciones la charla, la conferencia habrá quedado coherente, tratado de hacer lo mejor. No, muy claro, Marcelo. Muchísimas gracias. La verdad que muy profundo el aporte. Ahí, para extendernos unos minutitos más, si tiene algo de tiempo, Gullo, hay un compañero que nos pedía si puede volver a mencionar estas tres patas, económica, política, cultural, que mencionaba como forma de establecer su dominio
el frente de las oligarquías mundiales, ¿no? El capital financiero. Sí, por supuesto. Decíamos que había objetivos, ¿no es cierto?, de carácter general. Y que esos objetivos de carácter general, porque hay objetivos de carácter general, ¿está? Y objetivos de carácter específico. Los objetivos de carácter específico, su último que acabo, objetivo específico es la instauración hoy del aborto en Argentina. Eso es muy clarito. Un objetivo es la están publicados, están todos los políticos argentinos, los dos grandes carneros de las fundaciones extranjeras para predicar esto. Y ninguno ha dicho yo no lo recibí. Ninguno. Y de profesores. Ese es el objetivo específico. Ahora, el objetivo general, el objetivo general tiene tres, es un objetivo de carácter. Marcelo. ¿Me están escuchando? Ahora sí. ¿Se cortó de nuevo? Sí, se había cortado ahí unos segunditos. Ahí volvió. ¿En dónde se cortó? En lo que estaba planteando respecto al papel del aborto. Bueno, decíamos, el aborto es un objetivo específico. Es el último objetivo específico, pero está dentro de los objetivos generales. Y los objetivos generales son tres: de carácter económico, de carácter político y de carácter cultural. El gran objetivo económico, estratégico permanente, es la acumulación permanente del capital. Que nadie es el gran objetivo económico. Después están los objetivos políticos. Esos objetivos políticos son cuatro: la división interna y la fragmentación territorial de los estados, porque entonces la oligarquía financiera internacional no quiere tener estados poderosos delante suyo. ¿Está? Por eso la oligarquía financiera internacional no quería que la Unión Soviética siga existiendo como unidad, aunque no fuese socialista. ¿Está? No, quería que el colapso de la Unión Soviética terminara con ese estado y que de ahí surgieran muchos estados. Por eso la oligarquía financiera internacional destruyó el Imperio Austrohúngaro, destruyó a la Unión Soviética, destruyó a Yugoslavia, pero antes nos había destruido a nosotros, no nos olvidemos, ¿está? Porque el proceso de independencia hispanoamericano terminó en la desunión. Y nosotros éramos un pueblo continente, éramos una patria grande. Por eso el fracaso de San Martín se llama Argentina, Chile, Perú. El fracaso de Bolívar se llama Venezuela, Colombia y Ecuador. Ellos impidieron, el imperialismo británico impidió, ¿está?, junto con las oligarquías locales, la construcción de la patria grande. No nos olvidemos que el Congreso de Tucumán no declara la independencia argentina. El Congreso de Tucumán declara la independencia, ¿está?, de las Provincias Unidas de la América del Sur y pone su capital en Cusco. Quiere decir que no tiene nada que ver con Argentina, era otro estado que se estaba imaginando. Eso fracasa porque el objetivo permanente de la estructura hegemónica del poder mundial es la división interna y la fragmentación territorial. No terminamos siendo 14 estados distintos en Argentina gracias a un hombre que se lo maltrata y se lo maltrató históricamente hasta el día de hoy, que fue Juan Manuel de Rosas, que impide que el proceso de fragmentación territorial continúe. Si no hubiésemos sido, se entiende, 14 naciones distintas. Y hoy yo estaría hablando a ustedes, le estaría hablando a ustedes como si fuesen una nación distinta. ¿Está? Se llamaría Jujuy, o Salta, o Noroeste, y existiría la República de la Mesopotamia, la República de Cuyo, la República de Santa Fe. Entonces, primer objetivo político, la división interna y fragmentación territorial. Segundo objetivo, la generación de ideologías, es decir, la elaboración de conceptos, visiones del mundo y situaciones específicas. Porque es a través de la ideología que la estructura hegemónica del poder mundial conduce a los pueblos del mundo. ¿Verdad? Por eso predica el neoliberalismo y progresismo. Y por eso un movimiento nacional de liberación que quiera liberar a la Argentina nuevamente solamente podrá tener éxito si rechaza al mismo tiempo el neoliberalismo y el progresismo. Porque si un movimiento político acepta el neoliberalismo, se convierte en instrumento, lo quiera o no, de la estructura hegemónica del poder mundial.
y su movimiento político adopta, se entiende, el progresismo con sus tres componentes, lenguaje inclusivo, ideología de género y aborto, se convierte también en instrumento, queriéndolo o no, sabiéndolo o no, de la estructura hegemónica del poder mundial. Tercer objetivo, la formación de élites, porque es a través de la formación de élites, es decir, de admiradores de la estructura hegemónica del poder mundial y de las ideologías por esta producida, que entonces hay élite de conducción, es decir, clase política, políticos que aplican esa ideología. Tenemos, se entiende, el hecho clarísimo de un presidente que se declara socialdemócrata, ¿verdad? Es decir, partidario de una de las ideologías producidas por el centro hegemónico del poder mundial. Ahí está clarísimo. Ahí está clarísimo. Es decir, formación de élite. Entonces no le hace falta mandar un virrey como tenían que mandar antes. ¿Para qué van a mandar un virrey si ya están las élites que están formadas en esa ideología que ellos han creado? Y el cuarto objetivo, la difusión masiva de las ideas generadas, es decir, la difusión ideológica masiva. Cuarto objetivo, la difusión ideológica masiva. ¿Por qué? No alcanza a conformar las élites, porque estamos en democracia. Entonces, no alcanza a conformar las élites. Hay que formar también a las masas en esta ideología de dominación, sea en el neoliberalismo, sea, se entiende, en el progresismo, o distraerlas para que no piensen en lo fundamental. Por ejemplo, en Argentina hay ideologías de dominación y hay ideología de distracción hecha para las masas. ¿Para qué? Para que las masas estén distraídas, peleadas unos con otros, y no piensen en qué. En que en Argentina hay un estatuto legal del coloniaje, leyes que han hecho de la Argentina una semicolonia, ¿está? La ley de entidades financieras, las leyes de puertos, las leyes de minería, y entonces que estén discutiendo cualquier cosa, que los colonos, que los colonizados discutan de cualquier cosa menos de aquellas leyes que hacen de su país una colonia, ¿está? Que discuten de cualquier cosa menos de esas leyes, ¿está? Entonces ahí tenemos los objetivos, ¿no es cierto?, políticos, pero después vienen los objetivos siempre desde el punto de vista general, los objetivos culturales de carácter general. ¿Y cuáles son esos objetivos culturales de carácter general? ¿Está? Bueno, que son más importantes que los otros dos, porque son la condición sine qua non para que los otros puedan tener éxito, porque es la superestructura lo que determina la estructura. El primer objetivo de carácter cultural, general y permanente en el tiempo es la instauración de una visión del hombre materialista. ¿Sí? El aniquilamiento, se entiende, del hombre como espíritu y materia. Por eso Perón, ¿qué le responde a la oligarquía financiera mundial? El justicialismo es una filosofía de vida profundamente popular, profundamente humanista y profundamente cristiana. Es decir, ¿qué está diciendo Perón con eso? Está diciendo no solo materia. Porque ¿qué decía, se entiende, el liberalismo? El hombre es materia. ¿Qué decía el marxismo? El hombre es materia. Y Perón le dice, no, el hombre es espíritu y materia. Y por lo tanto buscamos la armonía entre el espíritu y la materia. Por eso esa verdad del peronismo, que era, somos una filosofía de la vida profundamente popular, profundamente humanista y profundamente cristiana. Es decir, diciendo esto, decimos que el hombre tiene alma. ¿No? El hombre tiene alma. Rechaza Perón esa visión materialista del hombre. ¿Cuál es el segundo? Provocar el debilitamiento de la vida del espíritu, ¿verdad? Si alguno todavía tiene fe, si alguno tiene idea de la trascendencia, que sea una vida del espíritu débil, ¿está? Que no esté dispuesto a pelear y a defender su vida espiritual, ¿está? Una vida del espíritu débil, ¿verdad? Tercer objetivo, fomentar el aniquilamiento o la distorsión de los valores trascendentes, ¿está? Si no se los puede eliminar del todo, si no se los puede debilitar del todo, distorsionarlos, distorsionarlos, ¿está? Distorsionarlos. Y ahí están los tres grandes, ¿se entiende? Los tres grandes objetivos permanentes de carácter cultural. Es decir, hay objetivos permanentes de carácter económico, gran objetivo permanente de carácter económico, acumulación incesante del capital, que es lo que interesa, es decir, acumular cada vez más y más y más capital, ¿no? Cada vez más poderoso. Por eso hay 600 empresas que controlan el 60% de la economía mundial. Y ¿no? Segundo objetivo, ¿no es cierto? Los objetivos de carácter político que ya hemos visto. Y después los objetivos de carácter cultural. Controlar estructura
y superestructura, pero siempre teniendo en cuenta que ellos saben muy bien que, contrario a lo que predican, la superestructura es más importante que la estructura. ¿No? Y después vienen los objetivos específicos, que son los objetivos que se corresponden a cada uno de estos, a cada uno de estos, pero en el momento específico de la historia. Por ejemplo, ¿cómo se expresa hoy el primer objetivo político, que es la división interna y fragmentación territorial de los estados? Específicamente en el caso argentino, en el caso hispanoamericano, fomentando el fundamentalismo indigenista, que no tiene nada que ver con la justa reivindicación social de nuestros hermanos, que por supuesto para nosotros es sacrosanta esa reivindicación social y sus derechos, sino que tiene que ver con fomentar, ¿se entiende? Con fomentar a través de un fundamentalismo indigenista, la fragmentación territorial de nuestros estados ya fragmentados. El objetivo específico, que está dentro del gran objetivo general, ¿no es cierto?, que decíamos, ¿no es cierto?, provocar el debilitamiento de la vida del espíritu, instaurar una visión materialista del hombre. Bueno, el hombre, se entiende, hoy ¿a qué asistimos? Asistimos a una campaña gigantesca de los medios masivos de comunicación para establecer el hombre consumo, o sea que solo el hombre vive para consumir. Debilitamiento de vida del espíritu y fomentar la distorsión del espíritu, el aniquilamiento de los valores trascendentes. Cuando se entiende, se establece como derecho, en realidad se entiende que se atente contra el derecho de otro, porque la vida es sagrada. La vida es sagrada y una vida no puede eliminar otra vida. Entonces se relativiza, se entiende, se aniquila, se distorsionan los valores trascendentes. Entonces ahí se ve cómo se acoplan los objetivos generales con los objetivos específicos, y ahí vemos cuál es, se entiende, la ofensiva específica que sufre hoy, se entiende, la Argentina. En estas horas estamos sufriendo esta ofensiva, se entiende, en estas horas que yo estoy hablando, ¿no es cierto?, en estos minutos que estoy hablando. Bueno, Gullo Omodeo, clarísimo, clarísimo. Como anunciábamos, el compañero tiene otros compromisos, hay por ahí algunos aportes y preguntas que realizan compañeros, pero como habíamos anunciado, la idea era poder aprovechar el tiempo lo máximo posible, sabiendo que lo teníamos hoy limitado. Me parece que ha sido solvente, se ha podido desarrollar varios de los aspectos que considerábamos fundamental, conociendo a Gullo Omodeo sobre la Argentina en esta ofensiva, ¿no?, del establishment mundial. Marcelo, le agradecemos enormemente y también aprovechamos a comprometerlo para un próximo encuentro donde podamos también aprovechar a charlar por ahí algunas otras cosas que nos quedan pendientes. Pero le damos con todo gusto acepto esa propuesta, a condición de que algún día me lleven presencialmente a Jujuy para comerme unas ricas empanadas, tomarme unos vinos y conocer Jujuy, que lamentablemente no conozco, llegado hasta Salta. Compromiso asumido. Ahí estamos, Marcelo, pensando precisamente en una cátedra de pensamiento nacional, luego de haber hecho algunos seminarios aquí en la Universidad Nacional de Jujuy, y uno de los docentes con los que sin duda queremos contar es con usted. Así que lo vamos a traer, vamos a compartir unas empanadas, algunos tamales, humitas, vamos a pasarla bien. Dios soy quiera. Fanático de los tamales y de las humitas, me encantan los tamales y las humitas. Muy bien. Bueno, vamos a compartir. Pasado Bueno, este escenario, vamos a coordinar para poder traerlo aquí a Jujuy. Le agradecemos muchísimas gracias. enormemente, Marcelo. Gracias a todos y hasta luego. Un abrazo grande. Hasta luego, un saludo para todos. A ver si puedo saludarlos. A ver si puedo saludarlos. Viendo, ¿me ven ahí? ¿Me están viendo? Sí, bueno, sí. Un saludo para todos en Jujuy, para todos los que están escuchando fuera de Jujuy, pero fundamentalmente para ustedes, que son el reservorio de la patria. Hasta luego. Le hemos torcido en esta noche la muñeca al enemigo. Nos trababa la conexión, pero pudimos salir adelante. Bueno, muchas gracias. Un fuerte abrazo a todos. Fuerte abrazo. Un abrazo enorme. Bueno, compañeros de